Buenos días, jóvenes. En esta ocasión continuaremos con los temas que hemos estado trabajando eh, en la segunda unidad, solo que iremos avanzando ya directamente a no estar solamente haciendo listados de productos, sino que ahora vamos a pasar a lo que es ya directamente el mantenimiento de registros dentro de lo que es MySQL, solamente que trabajándolo desde PHP y su base que va a ser siempre HTML. En este caso vamos a trabajar en base a lo que está en el libro, pero se estará enviando una guía donde ustedes van a poder tener prácticamente dos formas con las que podemos trabajar. En algunos casos, dependiendo de la versión de Sham, pues, algunos trabajan con MySQL y otros con MySQL normal. Entonces, vamos a estar viendo esas dos opciones. Y en el video vamos a trabajar directamente con lo que se encuentra en el libro, que es en base a lo que nosotros tenemos que estar trabajando, pero se va a dejar a partir de esta unidad la opción de poder trabajar en base a la otra forma. Aquí ya va a depender y cómo se les haga a ustedes más fácil poder trabajar. Vamos a ver dos ejemplos. En este caso, pues vamos a trabajar en base a la tabla de producto que tenemos en nuestra base de datos de ventas 2015. Y la otra, pues la vamos a ver directamente con la misma tabla, solo que esta la vamos a trabajar utilizando procedimientos almacenados y esta una forma normal, sin procedimientos almacenados. Veamos acá el código directamente de la primera forma. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es ver directamente en nuestra base de datos, ya sea que ustedes la tengan en su archivo directamente de SQL, o bien directamente ustedes vayan al localhost phpMyAdmin y entren a ver ahí directamente cómo está la base de datos. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a entrar directamente al localhost para poder ir al phpMyAdmin, opción que tenemos para poder verificar lo que es nuestra base de datos. Ojo, no vamos a trabajar desde acá la base de datos. Seguimos trabajando la base de datos desde MySQL Workbench, tal y como se ha venido trabajando. En este caso, esta parte de acá me va a servir, es la parte gráfica del MySQL directamente desde Champ y me va a permitir tanto crear eh, base de datos, poder ejecutar en base a lo que es código, pero nosotros seguimos trabajando con MySQL Workbench. En este caso solo me va a servir a mí para verificar la estructura de lo que es mi base de datos. Entonces vamos a trabajar en base a productos. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros directamente con la estructura tenemos que tener en cuenta cuál es el orden que tenemos acá. ¿Por qué? Porque en base a lo que nosotros tengamos o los campos que habíamos indicado dentro de la base de datos, nosotros tenemos que venir y realizar un formulario que me permita enviar la información desde mi página hacia lo que es la base de datos. Por ejemplo, acá tenemos el ID producto, descripción, precio, stock y fecha de vencimiento. Todos estos datos yo los voy a estar cargando directamente desde lo que es mi página web. Entonces veamos el código directamente de la primera opción que tenemos acá. Y en esta opción tenemos acá, que va a ser la primera, tenemos directamente nuestra base, que es en este caso va a ser HTML, dentro de un archivo con extensión PHP. Tenemos el código, la descripción, el precio, el stock y la fecha de vencimiento. Todo esto dentro de una tabla para que se vea más ordenado. Tenemos el botón, en este caso utilizamos el input, podemos utilizar la etiqueta button, eso ya va a depender de ustedes y cómo lo vayan a ir trabajando y el diseño que vayan a ir implementando. Tenemos acá
el tipo que va a ser submit, que va a ser para envío, y el nombre que vamos a estar trabajando. Ahora bien, vamos a trabajar acá internamente lo que es nuestro PHP. Acá, en esta parte no importa, en algunos casos lo pueden trabajar ustedes al inicio, lo que es la conexión, o ir trabajando directamente por partes el PHP en donde ustedes lo vayan a necesitar. En este caso lo vamos a trabajar directamente todo aquí a partir de la línea 48 hasta lo que es la 71. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros acá. Ojo acá, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá primero yo mando a capturar los datos que tengo en lo que es mi formulario. Vamos a trabajar con el método de envío el post directamente. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa acá? El if is acá nos va a indicar que si yo al momento de darle clic al botón encuentro esta parte de acá o el nombre del botón es el correcto y lo encuentra o si realmente existe el botón que yo le estoy indicando acá, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a ejecutar todo lo que yo le indique acá. De lo contrario, no va a realizar ningún tipo de acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Le digo if isEt, vamos a trabajar por medio del método post, $-post, btn registrar, esto entre corchetes y comilla simple. ¿Qué es lo que va a hacer primero? Primero lo que va a hacer es que va a ir a capturar los datos que yo tengo dentro de mi formulario. A cada campo de texto que yo estoy creando acá le tengo que colocar un nombre. Lo puedo identificar como iniciando directamente con txt, indicando que en este caso pues son textos los que yo voy a enviar. Pueden darle diferente tamaño a cada uno y el valor lo pueden indicar en cero. No es necesario colocar un valor, o bien pueden ustedes utilizar el placeholder que les va a permitir colocar un nombre o una descripción dentro del campo de texto, que al momento que el usuario coloque el mouse o le dé clic para poder ingresar, esto va a desaparecer, no va a afectar en nada. En este caso vamos a trabajarlo con el valor. Lo vamos a dejar con un valor en blanco para que aparezca en blanco nuestro campo de texto. Y tenemos acá el txt código, txt descripción, txt precio, txt stock y txt fecha. Si en algún dado caso ustedes tienen duda qué es stock, en el caso del stock es el que me va a indicar directamente cuánto de producto tengo, la existencia que tengo de producto actual. Esto tendría que irse más adelante, vamos a ir viendo cómo ir modificando al momento de poder realizar una venta y cómo se puede ir modificando directamente ya el stock de una forma automática, pero por el momento nos vamos a centrar en esta parte de acá. Ingresamos el código, la descripción, el precio del producto. Este precio se envía de forma numérica, se almacena de forma numérica con punto decimal. Tenemos el stock, que es un valor entero, y la fecha de vencimiento pues la vamos a almacenar con el tipo de dato date. Y eso se lo asignamos acá a nuestras variables, código, descripción, precio y fecha. Stock y fecha, perdón. Entonces se lo vamos asignando, el código con txt código, la descripción con txt descripción y así sucesivamente, tal y como se ve acá. Esto lo podemos ver en el libro en lo que es nuestra página 128. Tenemos que estar trabajando siempre de la mano de nuestro libro. Ahora bien, recordando los temas que vimos la unidad pasada, primero fue cómo conectar a nuestra base de datos. Ustedes pueden implementar la conexión en base a un include, trabajándolo desde un archivo por separado, o bien lo pueden trabajar como está acá en el ejemplo, que en el caso del libro que nosotros manejamos, pues no lo presenta directamente acá. Internamente puede realizar la conexión. Vamos a trabajar acá la variable cn, MySQL Connect, localhost, el usuario que va a ser el root y nuestro usuario no tiene contraseña. Ojo acá, por favor, no vayan a dejar ningún espacio en blanco ya que lo detecta como un carácter y va a indicar que existe contraseña.
el MySQL Select Database, que en este caso pues vamos a indicar que va a ir a traer directamente va a ir a conectarse a nuestra base de datos, perdón, y de una vez ejecuta lo que es nuestra conexión, que está asignada a lo que es la variable directamente CN. Ok, ahora bien, vamos a ejecutar la sentencia de inserción de registros. En este caso vamos a utilizar el MySQL Query. Se lo vamos a asignar a una variable que va a ser rs. ¿Para qué me va a servir? Esta me va a servir para ver si realmente se ejecutó, que me muestre un mensaje de que el producto se insertó correctamente, o bien si en dado caso pues mi código acá tuviera algún tipo de error, me indicará que ocurrió un error y me marcará en qué parte tengo yo el error con un MySQL error. Entonces veamos acá. Le digo MySQL query y este MySQL query va a ejecutar, perdón, insert into nuestra tabla producto los valores. ¿Qué valores son los que vamos a enviar? Los valores que yo tengo acá. Ojo, acá no podemos trabajar directamente de forma desordenada. Tenemos que trabajar según el orden que nosotros tengamos directamente en nuestra base de datos. Por ejemplo, tenemos el producto, la descripción, el precio, el stock y la fecha. En este orden es tal y como nosotros vamos a enviar los datos acá. Como lo tenemos según nuestras variables, la primera va a ser código, la segunda en este caso va a ser descripción, tercera va a ser precio, stock y por último fecha. Ojo, veamos acá que precio y stock lo estamos enviando sin comilla simple. Recordemos que todo valor numérico se envía sin comilla simple y los valores que son alfanuméricos, o sea, carácter tipo char, como lo es el código, la descripción, que es un varchar, y la fecha, en este caso, que es un tipo de llevan caracteres, estos sí se tienen que enviar con comilla simple. En algunos casos hay quienes utilizan comilla doble, pero recordemos que acá estamos empezando con comilla simple, entonces no nos va a ser permitido utilizar la comilla doble acá, entonces vamos a trabajar con comilla simple, perdón. Iniciamos con comillas dobles y acá trabajamos con comilla simple. Entonces, siempre tenemos que enviar nuestra conexión, que va a estar asignada a la variable cn, y acá le digo, si rs, o sea, si esto se ejecutó de forma correcta, con un mensaje directamente en eco, que acá estoy trabajando dentro de la tabla con un td, y le estoy diciendo que va a tener, va a combinarse con dos celdas. Entonces me va a mostrar en la última columna o en la última fila que yo tengo registro de producto correcto. Si no, me va a mostrar ocurrió un error al registrar producto. Y me va a indicar el error que tengo acá. Cierro acá la comida del if, del primer if, la llave, perdón, del primer if. Y cierro lo que es el PHP y concluyo acá directamente con todas las etiquetas de HTML que yo tenga acá. Ahora bien, veamos el funcionamiento. Veamos si realmente funcionó. Nosotros trabajamos acá, por ejemplo, vamos a ver los productos que ya tenemos insertados. Trabajamos con este tipo de código en nuestra base de datos. Entonces vamos a ver, en dado caso nosotros tengamos un error. Vamos a colocar, no voy a colocar un producto como tal, vamos a colocar letras al azar. Esto solamente para cuestiones de verificar que va a existir un error, ya que ustedes recordarán, las llaves acá tenemos los códigos siempre como llave primaria y no se permite el ingreso o la repetición de las llaves. El precio trabajamos con punto decimal, el stock lo trabajamos en entero y la fecha de vencimiento
siempre tenemos que recordar que la tenemos que enviar primero año, después el mes y por último lo que es el día. Entonces, en teoría, nuestro producto vence el 30 de julio de este año y tenemos 120 unidades a un precio de 115. Pero el problema acá, lo voy a registrar. ¿Qué es lo que está pasando acá? Vamos a ver. Veamos acá. No está registrado el URL. Ok, revisemos acá nuestro código. Registro PHP. Ojo acá. Tanto acá como acá tenemos que se envía a registro. Y nuestro archivo está guardado como registro 1 y registro 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ojo, y esto sí ha pasado mucho y les ha pasado a muchos de ustedes. Si lo estamos trabajando internamente, debemos tener en cuenta que a como nosotros guardamos nuestro archivo, en el action tiene que ir el mismo nombre, no puede variar. Si ustedes se dan cuenta, acá dice registro. ¿Eso qué quiere decir? Que el programa va a ir a buscar al archivo registro, el cual en este caso no existe un archivo como tal guardado como registro, y nunca lo va a localizar. Ustedes tienen que venir acá y verificar que este nombre sea igual al que ustedes le asignaron o como ustedes lo guardaron en su carpeta acá. Por ejemplo, acá es registro1.php, control S para guardar los cambios. Vamos a irnos otra vez acá. Le voy a dar enviar. Me va a volver a marcar error. ¿Por qué? No he registrado o no he refrescado mi página acá para denotar los cambios que yo he guardado. Volvemos a hacer el llenado. Volvemos a colocar el precio, el stock y la fecha que se va a vencer. Y le vamos a dar en registrar. Ojo acá. Si ustedes se dan cuenta, todos los datos se borran. Y acá dice que ocurrió un error al registrar el producto. ¿Cuál va a ser el error? Que se está duplicando una llave primaria directamente, que esta llave primaria pues ya existe y la estamos duplicando y esto no puede pasar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta parte de acá, vamos a bajar, sí está funcionando de forma correcta nuestro if, donde nosotros le estamos indicando si se está ejecutando el query de manera correcta, sin ningún tipo de error, muéstreme el mensaje correcto. Si no, pues muéstreme el error donde yo estoy o donde está directamente el error. Este es un error de los cuales a ustedes les podría aparecer, podrían aparecer otros, pero en este caso pues nos vamos a ir directamente a verificar que sí está funcionando bien nuestro código. Entonces ahora bien, vamos a insertar uno nuevo, vamos a verificar a cuál es nuestra última llave, que es la 16. Esto quiere decir que nos tocaría insertar la 17. Vamos a colocar acá, por ejemplo, estamos trabajando en lo que es alimento. Vamos a colocar esto. Eh, Vamos a ver. Jugo de naranja del monte. Y cada jugo está a 2.50. Tenemos un total de 200 unidades. Y le vamos a colocar que vencen para el próximo año. El mes 5, el día 20. Y le voy a dar registrar. Me dice acá, se registró o registro de producto correcto. ¿Cómo vamos a verificar nosotros acá si realmente se registró el producto? Dos opciones. Una, puedo ir acá directamente y actualizar.
acá arribita tengo la opción de actualizar la información y en la parte de acá abajo me tiene que aparecer el producto 17. ¿Sí? Jugo de naranja del monte. Obviamente sabemos que aquí no existe esa opción. Tenemos de manzana, diferentes sabores. O, bien, yo creo que sí. Bueno, no me recuerdo ahorita. Pero la cosa está en que el producto sí fue insertado. No importa qué producto estemos nosotros insertando, si realmente existe o es ficticio. Para nosotros, por el momento, lo que nos interesa es el que ustedes aprendan a utilizar esta opción de poder manipular la información, manipulación de registros en base a lo que es un insert. Allá no ir directamente a nuestro MySQL Workbench y estar escribiendo insert into, no, sino que directamente ya poder tener nuestra vista directamente en HTML y poder trabajar en base a un sistema web. ¿Sí? Ese es el camino que nosotros estaremos tomando por acá, el poder crear ya directamente lo que podría llegar a ser en un futuro un sistema. En este caso, pues estamos trabajando lo que es la manipulación de información, poder insertar los datos hacia lo que es nuestra base de datos. Entonces, ¿qué otra opción tenemos nosotros para trabajar o para verificar? Obviamente, tenemos acá, en la cual yo puedo venir y hacer una consulta. Producto, puedo ejecutar acá y acá me voy al final y tenemos el producto insertado directamente. Ahora bien, esa sería la primera opción que nosotros tenemos acá para poder trabajar. Una opción directamente, trabajándolo de una forma sencilla, utilizando acá directamente el query sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar esta parte o este bloque de código de acá? Lo puedo hacer. ¿Qué es lo que conlleva? Aquí esta parte de acá, que tengo yo aquí, el $-post de este código, tiene que ir acá. Yo les recomiendo que lo trabajemos así, directamente como está acá, asignándoles variables directamente para que esto nos quede de una mejor manera y más ordenado. Pasemos al segundo ejemplo. Este ejemplo, pues, al igual que el primero, ustedes lo tienen en su libro y es uno de los que tienen que trabajar directamente en la tarea. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Ya no voy a mencionar nada de esta parte de acá. Voy a hacer el cambio acá directamente al registro 2 y acá vámonos ya directamente a explicar lo que corresponde. Hay cosas que se repiten del primero, por ejemplo, acá la parte de la captura de datos, la selección y conexión a nuestro servidor, según base de datos y conexión a nuestro servidor, y esta parte de acá pues, que va a seguir siendo y teniendo la misma función, mostrarme si hubo algún error o bien mostrarme directamente si se registró de forma correcta el producto. ¿Qué es lo que pasa acá? Sigo trabajando esta parte de acá con una variable de rs y le voy a decir que va a ser igual al MySQL query, pero acá, a diferencia de la primera opción, yo no estoy colocando directamente el query insert. Entonces ustedes se dan cuenta, acá coloco call sp guión bajo insertar producto, envío código con sus comillas simples, descripción con la comilla simple correspondiente, precio de stock sin comilla, ya que son valores numéricos, y la fecha con la comilla. Y siempre ejecuto la conexión. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá estamos trabajando como se había mencionado en las últimas guías de la unidad pasada, lo que es un procedimiento almacenado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no es necesariamente que yo coloque el query directamente en mi página, como lo vemos en el primer registro, sino que yo puedo tener acá mis procedimientos almacenados para poder ya solamente mandarlos a llamar desde mi página de HTML o PHP para que puedan ejecutar la función que yo les esté indicando acá. Entonces, veamos acá.
No es necesario que yo esté creando cada vez que inicio acá eh, una sesión o voy a crear una base de datos, tener lleno todo esto de conexiones a base de datos. No puedo tener un montón acá, que lo que pasa, la conexión solamente me va a servir como un intermediario entre lo que es mi servidor y mi programa, que en este caso pues es MySQL Workbench.